Muy buenas tardes. A ver si cerramos. La verdad es que cada vez que me subo aquí para presentar un evento de política exterior, cada vez tenemos más gente. O sea que estamos encantados de recibiros a todos esta tarde aquí. Yo soy Gadea de la Viuda, soy la presidenta de la Fundación Avante, que es quien nos acoge hoy en este auditorio, pero sobre todo lo que soy hoy también es patrona de la Fundación Política Exterior, que es la gran artífice, junto con la Sociedad Geográfica Española, en la organización de este evento. Hoy no tenemos ningún mérito la Fundación Avante, son ellos los que nos propusieron organizar pues este encuentro sobre Groenlandia. Yo solo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que tan amablemente están aquí esta tarde con nosotros. Federico Aznar, Ramón de Larramendi. Antes, cuando estábamos ahí en la entrada, alguien le ha dicho que si no venía vestido de explorador. Y bueno, como está en la civilización, pues le vemos hoy con chaqueta y zapatos. Pero ha estado casi a punto de venir vestido de explorador. Y sobre todo, dar la bienvenida a Gloria, tan amiga de política exterior, siempre dispuesta a echarnos una mano y tan amiga de Avante. Sabes que nos encanta tenerte aquí con nosotros. A mí también, y gracias. yo le voy a pasar la palabra a Gabriela González Castejón, que es la directora de Relaciones Institucionales de la revista Política Exterior, que os va a dirigir unas palabras en nombre de la Fundación. Y desde aquí yo lo único que puedo hacer es animaros a que os suscribáis a la revista. Es de mis peticiones recurrentes cada vez que estoy aquí. Es un gran proyecto que está en una nueva etapa, que hace 2 años que emprendimos. Y la verdad es que hay que apoyar este tipo de iniciativas tan importantes para la sociedad civil y para el conjunto de España. Así que nada, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Normalmente sube Gaspar Atienza, el presidente de la Fundación, pero hoy ha decidido que suba yo. Muchas gracias a la Fundación Avante, a Gadea, a Santiago, por acogernos una vez más. Aprovecho para dar las gracias también a todo el equipo de Avante, a Sandra, a Carlota, por su ayuda siempre en la organización de los coloquios, a la Sociedad Geográfica por contar con nosotros en este acto, a los ponentes, a Gloria muy especialmente, que como ha dicho Gadea, es una suerte tenerte otra vez aquí, es una suerte tener a los tres. Y muchas gracias a todos por venir. La verdad es que organizar un acto cuando el auditorio está así de lleno es una satisfacción y es un gusto. Para los que no nos conocen, que hay mucha gente aquí de la Sociedad Geográfica, la Fundación Análisis de Política Exterior sigue con el legado de Darío Valcárcel y de Josep Piqué. Hace 3 años, Gaspar cogió las riendas de la Fundación y con gran esfuerzo y con verdadero entusiasmo. Y aquí estamos 3 años más tarde, no sabíamos si íbamos a llegar aquí, y aprovecho para darle las gracias por lanzarse a salvar el proyecto, gracias por tirar del carro día a día, no veo a Gaspar. Y para los que llevamos mucho tiempo vinculados a la revista, realmente es una satisfacción ver que el proyecto continúa. El año que viene, Política Exterior cumplirá 40 años. Y desde su número 1, su objetivo ha sido generar conocimiento sobre las cuestiones internacionales. Y lo hacemos siempre desde la independencia, la pluralidad y el máximo rigor. Es algo que no nos cansamos de repetir. Y lo hacemos también gracias a una red de colaboradores, tanto de empresas como de analistas que nos apoyan. Algunos están hoy aquí y aprovecho para darles las gracias por sus recomendaciones y su apoyo en cada número. La revista intenta explicar el mundo en el que vivimos y, como decía nuestro anterior editor, Josep Piqué, para entender el mundo hay que leer historia y mirar los mapas. Siguiendo sus consejos, la revista que tienen entre sus manos cierra cada número con una sección que se llama Mirar un mapa, escrita por Alfonso Goizueta, una sección en la que a partir de mapas necesarios intentamos comprender la complejidad de la geopolítica de cada zona. Y por eso nos gusta también hacer este acto conjunto con la Sociedad Geográfica. Creemos que es un acto que somos 2 instituciones complementarias. Espero que no sea el último acto, que es el primero de muchos. El último número de la revista, que presentamos hace 15 días en este mismo auditorio, se trata sobre Europa, la Europa que hace falta. Les recomiendo que lean los magníficos artículos sobre los retos que tiene Europa por delante
para seguir siendo un actor relevante. Pero les recomiendo que lean, sobre todo, por lo que nos atañe hoy, las 6 claves de nuestro director Pedro Rodríguez. Se titulan Groenlandia, plata o plomo, y muy esquemáticamente y muy conciso explica los 6 puntos que están en juego en la apuesta de Trump por hacerse con Groenlandia. 6 puntos que entiendo que los ponentes nos van a desarrollar mucho más esta tarde. Y ya para terminar, una última recomendación: háganse socios de la Sociedad Geográfica, organizan magníficas conferencias, viajes, excursiones, pero antes suscríbanse a Política Exterior para documentarse e ir bien preparados a las conferencias. Bueno, gracias, Gabriela. Soy Juan Ignacio Entrecanales, soy presidente de la Sociedad Geográfica Española. Y hacer caso a Gabriela, por favor. Solamente unas palabras de agradecimiento, sobre todo a la Fundación Avante, por abrirnos una vez más su auditorio y sobre todo por impulsar el conocimiento y el pensamiento crítico. A los ponentes y a la moderadora por compartir vuestro conocimiento, a nuestro compañero de viaje en la organización de este evento, a Política Exterior, por vuestra experiencia, vuestra trayectoria y vuestro prestigio desde 1987, o sea, el año que viene 40. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos visión y por eso desde la Sociedad Geográfica apoyamos, premiamos y damos a conocer el trabajo a quienes amplían nuestro conocimiento. Me encantaría que los que no nos conocen se apunten, se embarquen en este viaje que lideramos desde la Sociedad Geográfica para explorar el mundo y compartir su historia. Entren en la página web y no van a salir defraudados de todas las cosas que hacemos. Y además es baratísimo. Me da vergüenza decir lo barato que es. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero decir que es un auténtico honor estar en la Fundación Avante. Yo vengo aquí y es como si viniera a casa. Así es que muchísimas gracias por acogerme y en un debate tan maravilloso hoy con esta colaboración con la Sociedad Geográfica Española. Me encanta, estoy segura de que vais a seguir repitiendo, seguro. Y en el marco de política exterior, con el cariño que imagino que todos podéis relacionar porque lo tengo con esta revista y con el impulso. O sea que yo creo que tenéis que hacer caso a quienes nos han presentado para suscribiros a la sociedad, pero también a la revista y ojalá que tenga mucho éxito. Bueno, yo voy a presentarles brevemente, porque hoy en día pues, las biografías están al alcance de todo el mundo, pero sí que me gusta poner en valor a quienes tenemos. Y decía Josep Piqué, puesto que lo habéis nombrado, y no tenía intención de hacerlo, pero sí que la frase está ahí, que la historia siempre está, o sea, la geografía siempre está y la historia siempre vuelve. Y de esto vamos a hablar mucho hoy, seguro, con dos analistas que nos van a situar en uno de los grandes debates que tenemos ahora mismo en Europa y podríamos decir que en el mundo. Groenlandia. Antes, bromeando, cuando estábamos ahí, decían nuestros dos ponentes que quien no habla hoy en día de Groenlandia, que Groenlandia es el tema y que estamos llenos de expertos, pero yo creo que después de escucharles a ellos hoy vamos a saber más y sobre todo vamos a darnos cuenta que los expertos son ellos y por lo tanto hay que escuchar y tomar buena nota de lo que vamos a ir. Federico Aznar Fernández Montesinos. Él es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán de fragata de la Armada. Es licenciado y doctor en Ciencias Políticas, es autor de más de 200 documentos académicos y de investigación y de 5 libros. Sus áreas principales de trabajo son la teoría de la guerra y la polemología. Polemología. Por eso hay que decirlo, pero sílaba, sílaba. En mayo, y prologado por Juan Luis Cebrián, está prevista la publicación del primero de 2 libros titulados Geopolítica, claves y tendencias, que estamos ya deseando de echarles buena lectura.
Ramón Hernando de Larramendi es explorador polar, es el mayor especialista español en viajes y expediciones a las regiones polares. Es especialista en Groenlandia, allí viajó por primera vez hace 40 años, ¿sí? Residente, vive a caballo entre Groenlandia y España. En Groenlandia, de hecho, tiene casa, tiene negocio, porque tiene empresa. En total ha vivido más de 15 años en el Ártico, sobre todo en Groenlandia, y por cierto, hablas perfectamente el idioma local de Groenlandia. Hablo fluidamente, lo de perfectamente, ahí no me atrevo a decirlo. Fluidamente lo hablo. Ya querríamos hablar fluidamente muchos idiomas como él habla este. Bueno, pero quédense con esto que les voy a decir, además de que habla fluidamente. Es el inventor, tomen nota, del trineo de viento, el único vehículo, cero emisiones, además, capaz de atravesar los casquetes polares de Groenlandia y la Antártida, con el que ya, por cierto, ha recorrido más de, ¿cuánto? 40.000 kilómetros de diferentes maneras. Pero por el Ártico unos 40.000, con el trineo de viento más de 25.000 kilómetros, el resto en otros sistemas. No está mal. Bueno. Pues vamos al debate. Hoy, en el día en que se cumplen 4 años de la guerra de Ucrania, hay que hacer este pórtico además para saber leer lo que está sucediendo con Groenlandia. Tenemos que situarnos en Ucrania. Y sin resolver este frente que sigue abierto, probablemente el peor invierno, el más frío, el más duro y sobre todo donde ya hay desánimo porque no vemos una salida airosa, pues la brecha transatlántica parece que todavía se abre más. Ahora en la conferencia de Berlín, bueno, el secretario de Estado parece que puso buenas palabras, pero no lo hemos leído con tranquilidad. Estados Unidos además está mirando más, ya lo hacía, al Pacífico, pero recientemente estamos viendo cómo mira a América Latina para recuperar este patio trasero de la doctrina Monroe que parecía superado. Y está mirando también mucho, como estamos viendo a Oriente Medio, Irán. Por lo tanto, Europa, estamos ahí encapsulados, ¿no? Con difícil salida, porque hasta el año 2025 Estados Unidos será un aliado certero de Europa. Y aquí es donde, bueno, pues este nuevo frente nos asoma a Groenlandia. Ya en 2019 dijo el presidente Trump que quería comprar Groenlandia, con lo cual, como es de ideas fijas, y recientemente además yo tomé buena nota de lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que dijo que en aquella comparecencia después de Venezuela, cuando salieron los 7 hombres magníficos estos, dijo que el presidente lo que había hecho en Venezuela era advertir que allí donde decía una cosa la iba a hacer. Por lo tanto, vamos al tema. Se ha dicho que va por Groenlandia, aunque parece más sosegado este debate, yo creo que volverá al asunto. Y Groenlandia es que es más que un casquete de hielo. Usted que conoce también la región, el Ártico, Groenlandia en concreto, tiene muchos intereses, pero sobre todo geoestratégicos. Es decir, que ahora con el deshielo también de los polos, pero del Ártico, es una salida al mar. Siempre, además, esa ambición navegable de Rusia y, bueno, conecta Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, Europa y Rusia. En ese enclave es donde de ese enclave estamos hablando y querría que me hiciera ese dibujo tan interesante de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad, ¿no? de conquistar? Porque estamos hablando casi de una conquista, Groenlandia. Bueno, Groenlandia realmente es un continente, o sea, es un universo en sí mismo. Es un lugar en una posición estratégica, una posición geográfica que desde el siglo XIX pues, ha estado muy clara de su importancia, ¿no? Obviamente esto no es nuevo, como un poco todo el mundo ya sabe, ¿no? O sea, que viene desde el siglo XIX, ¿no? Esta posición y su importancia principal, el por qué ahora y el por qué la amenaza de una invasión militar a mí me resulta incomprensible. No así
el intento de comprar Groenlandia en 2019. Yo separaría aquí entre el interés de 2019 y el interés que hay ahora, ¿no? Su posición estratégica es clara, es un submarino, es un portaaviones entre Estados Unidos y Rusia. Durante toda la Guerra Fría tuvo una posición absolutamente fundamental. La base aérea de Thule fue importantísima y fue un lugar clave en la Guerra Fría, ¿no? No hay que olvidar que durante la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría, había 17 instalaciones militares en Groenlandia y gran parte de esa Guerra Fría se llevaron los submarinos atómicos que estaban en el Océano Ártico, que es una cosa muy desconocida, que casi nadie conoce, pero que realmente se estaba ya librando una gran batalla en el Ártico por debajo del hielo. Es decir, que nada de esto es absolutamente nuevo, ¿no? Volviendo al interés, pues más o menos esto es claro. Yo separaría entre el interés del 2019 y el interés que hay ahora. El interés del 2019 por parte de Trump realmente de comprar, para mí no tiene nada que ver con ahora. En 2019 la presencia china era bastante importante en Groenlandia, estaba a punto de hacerse con dos operaciones muy importantes, ¿no? La mina de Quannersuit, de uranio y de tierras raras, donde yo precisamente tengo mi casa y conozco bien. Me contactaron anteriormente los chinos para llevarles por ahí en viajes de chinos que estaban haciendo. Y luego, Sitúenoslo, por favor, en y el esto mapa. estaría aquí. ¿Dónde tiene usted la casa? Estaría aquí. Yo estoy aquí en el sur de Groenlandia, en este lugar aquí. No me voy yo sin saber de aquí dónde tiene la casa. Sí, ahí más o menos. Es decir, y luego una cosa importante es que estaba el mayor proyecto de infraestructuras de Groenlandia, en la construcción de 3 grandes aeropuertos que son el proyecto de modernización del país. Un proyecto que ha costado cerca de $1.000 millones para un país con un PIB de 3.300 millones de dólares, casi, o sea, una monstruosidad. En España sería equivalente a un proyecto de 500.000 millones de dólares, para poner en relación la importancia. Y Dinamarca pues no estaba por la labor por financiar esto, y de repente China dijo, pues oye, va a ser que sí que nos interesa financiarlo, ¿no? Entonces ahí entró todo este pánico de 2019, se originó por esto, ¿no? Entonces que había como una serie de elementos como concretos, ¿no? Es decir, esto ya desapareció, obviamente eso se fue y el interés es estratégico, pero la parte del Trump 2.0 y el 3.0, que es el que estamos ahora, a mí me resulta misterioso de entender realmente. No sé, Federico puede tener alguna buena aportación. Su visión militar, que además la tiene muy estudiada. Un poco. Sí, bueno, estoy segura. Vamos a ver, Groenlandia tiene 2.166.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie muy grande. Es prácticamente la mitad de la Unión Europea actual, de la que formó parte hasta 1985. No fue propiamente un Brexit, pero un país dejó de aplicar el derecho comunitario en una de sus partes, en este caso Groenlandia, y Groenlandia desde entonces se integra en la Organización de Territorios y Países de Ultramar, no forma parte directa de la Unión Europea, cosa que no se dice mucho, pero que hay que decir. Y es una prueba del error estratégico que cometimos en Europa al no prestar la atención debida hacia el Ártico, como debíamos hacer, y que ahora estamos corrigiendo. Bien. Entonces, Groenlandia se encuentra, el Ártico, el mundo ha progresado sobre Mediterráneos y ha progresado sobre el mar. Piensen que el 90% del comercio mundial se desarrolla a través del mar. Empezó todo en el Mediterráneo asiático, de aquí se ve bien, en el Japón, Corea, fíjense qué forma de Mediterráneo tiene. De ahí se vino al Mediterráneo europeo, al Mediterráneo romano, el mar en medio de la tierra, y de ahí se fue al Mediterráneo del Caribe, ¿no? Y esos han sido los centros geopolíticos del mundo, y ahora parece que está volviendo a regresar a su Mediterráneo de origen. Y entonces aquí en Groenlandia ha sucedido varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, el calentamiento climático. ¿Ven ustedes esto? Son el calentamiento. ¿Por qué se calienta más el Ártico que el resto del mundo? Pues se calienta más porque el hielo se funde, deja de reflejar, y el impacto del cambio climático es muy superior al Ártico, y el Ártico se está deshelando hasta el punto de que en 2035 es de esperar que existan mares libres. Entonces, en el Ártico ha pasado una cosa, que es el cambio de status quo. Y el cambio de status quo es fuente de conflictos. Por eso yo me dedico a la polemología.
la ciencia que estudia los conflictos, ¿no? Y entonces, esa es una fuente de conflictos, el cambio de status quo. Y luego se ha producido otra cosa que se ha puesto de manifiesto en la guerra de Groenlandia, que es la alteración del orden mundial. En temas, en el ámbito económico y hablando PPA, en paridad de precios, China es el 19% del PIB mundial, según datos del Banco Mundial de 2023. Estados Unidos el 14,8% y Europa el 14,6%. Por supuesto que hay otros indicadores, y no solamente la economía, sino el poder militar y el poder cultural y el poder institucional, y todo eso se suma, pero el hecho cierto es que Occidente ha perdido poder relativo. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos notando. Piensen que en Kazajstán se reunió el 40% del PIB del mundo, cuando la conferencia de Bandung solamente era el 8% del PIB. Entonces, Occidente, 30 y pico por ciento. Y eso se ha puesto de manifiesto con la guerra de Ucrania. Y el Ártico ha dejado de ser un espacio marginal y ha comenzado a ser noticia. Y todo el mundo se empieza a preguntar, ¿dónde está Groenlandia? Y bueno, por eso está la noticia. Resulta que Groenlandia está en el baricentro del triángulo de la juntura estratégica, que es el Ártico, que es un Mediterráneo que une 3 continentes, Europa, Asia y América. Y el Ártico es la distancia más corta entre Rusia y Estados Unidos. Yo, como marino, les tengo que decir que en la Tierra la distancia más corta no es la línea recta, es el arco de círculo máximo. Y el arco de círculo máximo, como muy bien saben los miembros de la Sociedad Geográfica, hace que Rusia y Estados Unidos se encuentren en el Ártico a su mínima distancia. Y ninguno de los dos tiene preparadas las defensas para lo que va a suceder, ¿no? Y una vez le dije a una persona, si hay interés, hay cobertura, ¿no? Y esto aquí, la cobertura se mide aquí en número de rompehielos. Y Rusia tiene muchos rompehielos. Tiene 40, 8 de ellos, creo que son 8 son nucleares. Estados Unidos tiene 4, pero solamente funcionan 2. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Entonces resulta que luego, además, si Estados Unidos, que son 9,86 millones de kilómetros cuadrados, le suma los 2,166 que es Groenlandia, se pone casi en 12 millones de kilómetros cuadrados y es un país similar a Rusia. Además, Groenlandia tiene 44.000 kilómetros de costa. 44.000 kilómetros. Los alemanes, fíjense lo importante que es Groenlandia, mandaban comandos allí en la Segunda Guerra Mundial para determinar el tiempo en Europa. Y ahí se refugiaban y bueno, pues aparecían barcos y bueno, pues las defensas que puede ofrecer Groenlandia, yo trato de explicarlo como piensa Trump, que puede ofrecer Dinamarca en relación con las que puede ofrecer Estados Unidos, pues son más importantes las de Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues ciertamente ha asumido la defensa de un territorio, Groenlandia. Entonces, dice, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? Bueno. Por no hacerlo muy largo. No, con eso conecto yo, porque entre todos los expertos espontáneos en los que nos hemos convertido todos hablando de Groenlandia, hay quien te dice, bueno, es que son las tierras raras. Hay quien te dice, bueno, es que efectivamente es el paso, es la salida al mar que, por ejemplo, Rusia siempre ha ambicionado. La guerra de Ucrania tiene ese trasfondo también, ¿no? Es esa salida también más navegable. ¿Cuál es el interés real que tiene Estados Unidos no solamente para comprar o para hacer, teniendo en cuenta que Rusia tiene más bases que la OTAN instaladas, bases militares, no solamente otros puntos estratégicos de otra naturaleza, que la ruta ártica que tiene China la denomina así, es decir, que ya también tiene esa ambición más allá de lo que antes comentábamos cómo había empezado. Es decir, que probablemente si Dinamarca no tiene capacidad para defender Groenlandia, si Europa no nos hemos puesto de acuerdo, si en el Ártico, limitando nuestra frontera, nuestra geografía,
Groenlandia además no tiene ni ejército. Tenemos a los rusos y a los chinos instalados de esta manera, sobre todo los rusos, pues de algún modo les provoco con esta pregunta. ¿No es legítimo que Estados Unidos diga que hay que defender eso? Bueno, cuando yo antes decía que para mí era un misterio todo esto del Trump 2.0, es porque Estados Unidos ya tiene la defensa de Groenlandia. La ha tenido siempre, nadie ha dudado de eso en ningún momento, y en Groenlandia a nadie jamás se le pudo pasar por la cabeza que su defensa no dependiera de Groenlandia. La base militar de Pituffik, que es una cosa súper importante, en la cual ha trabajado casi toda la gente del país, ha trabajado temporalmente ahí. O sea, es decir, que eso ya estaba. Es decir, no, o sea, nadie lo dudó que las 2 fragatas danesas que hay ahí, todo el mundo recuerda que en la Segunda Guerra Mundial Dinamarca cayó en un día. Y por eso los Estados Unidos tomaron Groenlandia y controlaron Groenlandia durante 5 años. Es decir, que eso ya estaba. Es decir, estaba fuera de discusión, ¿no? Entonces, por eso es por lo que a mí me resulta... La parte de intrigante es con un aliado que no duda de que su defensa depende de ti, que puede estar abierto, igual que hubo 17 bases militares, ahora mismo solo hay una porque después de la Guerra Fría pues querían ahorrar dinero y no les interesó nada, pero no por ninguna otra razón. O sea, que se podía haber hecho cualquier otro tipo de cosa. Alienar a un aliado es lo que a mí personalmente desde fuera, y un poco la percepción que hay en Groenlandia es como que es incomprensible enfrentarte con un aliado que ya daba por descontado que tú eras su defensa y que además tenía una posibilidad, si se hubiera gestionado de otra manera, incluso de haber generado un cambio, porque Groenlandia tiene muchos problemas postcoloniales o de la parte colonial tardía con Dinamarca, y hay muchos resquemores, hay mucho resentimiento, y había una verdadera oportunidad para Estados Unidos para haber seducido a Groenlandia. Es decir, era seducible antes de esto, desde el punto de vista de la gente, de la calle, y de repente lo que resulta incomprensible es enfrentarte con un aliado que no duda que dependa de ti, y a la población que era razonablemente proamericana. Yo nunca escuché a nadie hablar mal de Estados Unidos, todo el mundo tenía buenas... O sea, jamás oí, así como en muchos lugares, todo el mundo es antiamericano, odia a los Estados Unidos, jamás, nunca en Groenlandia. Entonces ahí es donde está la parte de lo incomprensible de toda la estrategia última, digamos, ¿no? Que yo desde luego no acabo de entender, a pesar de las tierras raras y de las rutas de navegación, de la defensa, no lo acabo de entender. Porque además las tierras raras, o sea, que no son accesibles, o sea, son mucho más complicadas que otras tierras raras. No creo que ese fuera el objetivo, por eso yo también les planteaba esa pregunta, ¿no? Es decir, que cuál sería ese interés. Luego vuelvo a usted, pero en su caso, leyendo como se lee allí, y estando absolutamente, creo, todos de acuerdo con el planteamiento que ha hecho, incluso, bueno, porque además tenían un cierto desdén hacia Dinamarca o hacia Europa, claro. ¿Cómo explicamos entonces que sea el interés real si no son las tierras raras? ¿O sí? ¿Allí cómo se lee? O sea, las tierras raras, luego está lo de la minería en Groenlandia, que es, yo siempre cuento que yo fui hace 40 años y me acuerdo perfectamente en la gente hablando, ¿no? Porque Groenlandia va a ser rica, porque tiene unos minerales, por las minería. O sea, yo recuerdo todo eso que me lo contaban y yo estaba ahí, pues será así. Han pasado 40 años y ahora hay una mina sin ninguna importancia en Groenlandia activa, una, que tiene, pues no me acuerdo si eran 22 personas trabajando y que es irrelevante. Es decir, la complejidad de la minería es enorme. Obviamente hay una mina de tierras raras, lo digo, justo en el sitio en el que yo estoy, o sea que lo conozco, vamos, perfectamente, y esa sí es importante, ¿no? Esa es una, pero es una mina muy importante, y otra segunda que sí va a estar en explotación ahora mismo. Pero el problema para las minas siempre ha sido pues los precios de mercado, es decir, Groenlandia estaba intentando que explotaran sus minas desesperadamente, pero no conseguían encontrar quien las explotase porque es que no eran rentables, es decir, que no, por eso que oye, que pongo dinero para explotarlas, Groenlandia encantado, o sea, no tendría ningún problema. Todos han fallado, todos los proyectos han fallado. Intentaron seducir a China porque no consiguieron Occidente. Fueron a China desesperadamente para que invirtieran en Groenlandia para explotar las minas. Los chinos hicieron muchos estudios, hay uno, el de Quannersuit es un caso particular, en el resto no lo encontraron. Entonces, es decir, que bueno, es súper complejo, o sea, que tiene un valor claro y grave, y todo el mundo lo sabemos, ¿no? Los minerales tecnológicos y la importancia, pero tanto para eso tan grande cuesta
solamente con pagar las condiciones se puede llegar a un acuerdo económico y hubiera estado encantado Groenlandia sin ningún tipo de problema de resolverlo de una manera mucho más fácil y amistosa, ¿no? Entonces es ahí donde entra mi perplejidad, digamos, por acabar de realmente de comprender el punto último. Racionalmente yo no acabo de entenderlo personalmente. Nos vamos quedando todos perplejos a medida que lo escuchamos, porque efectivamente interpretar ahora al presidente Trump todavía es más difícil, o a los Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo de otra manera. Yo creo que los intereses de Trump son claros. Lo que pasa es que la verbalización nos hace confundir las formas con el fondo. Y el fondo, en parte, yo creo que el fondo proviene del Deep State. O sea, aquí ha habido una cosa que también se ha puesto de manifiesto en la guerra de Ucrania, que ha sido un tema que se llama misiles hipersónicos. Han habido varios ataques con estos, son misiles que no tienen que salir al espacio exterior, ¿no?, para luego convertirse en balísticos y caer, sino que tienen capacidad de maniobra y van a velocidades muy altas, entonces el tiempo de reacción es mucho más corto. Entonces, tú te encuentras que Groenlandia es una fortaleza avanzada que protege una zona que está muy desprotegida, porque el Ártico está muy desarmado. O sea, en Canadá más del 40% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la frontera de Estados Unidos. Está muy desguarnecido. Y Groenlandia se interpone como un bastión a una Rusia dotada de estos misiles. Entonces, ha lanzado el proyecto Iron Dome. El Iron Dome es un cruce, el Golden Dome es un cruce del Iron Dome israelí, que yo he visto, estuve allí en Israel en la primera guerra de Gaza como turista, estaba todo muy barato. Ya aproveché y fui para allá y bueno, pues me pareció una experiencia muy interesante y es un cruce entre el Iron Dome israelí y la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, un sistema multicapas, con satélites, una cosa muy compleja y por lo visto carísima. Hablan unos márgenes que van de 175.000 millones de dólares a 2 billones, una burrada. Que vete tú, al final suelen ser las cifras de arriba las que acaban imperando. Y luego, además, hay otra cosa. Está claro que Groenlandia está defendida en su integridad en el territorio americano, pero lo que quiere es integrar la base de Pituffik, que es la antigua Thule, está ya en el Homeland Security. Así podría integrar toda la isla. Y luego hay que pensar otra cosa. Groenlandia es un territorio desnuclearizado. Pertenece a Dinamarca. Y bueno, allí en el año 58 creo que fue cuando se cayeron 4 bombas, 61, ¿no? Sí. Y hay todavía media bomba atómica de hidrógeno por ahí perdida sin recuperarse. Y en la base de Camp Century, que hay también radioactividad presente en la zona. Entonces, la posibilidad de dotar de ese tipo de armamento, si fuese un territorio americano y no danés, pues sería mucho mayor. Entonces, y está próximo a Rusia y próximo a China también, en arco de círculo máximo. Entonces, bueno, pues esas son cuestiones claras. Pero hay una cosa que tengo que decir. Yo nunca pensé que Estados Unidos fuese a invadir Groenlandia, como decía, porque eso sería una vulneración del Tratado de Washington, que es el tratado fundacional de la OTAN. Se llama Washington no por casualidad, como para hacer ese tipo de cosas. Y Dinamarca y Estados Unidos son, junto con otros 30 países, socios de esa organización, que es el único vínculo a día de hoy que une de un modo efectivo Europa y Estados Unidos, porque no nos engañemos, la OTAN es una organización política, con un componente militar muy importante, pero es política, y es el único vínculo. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos se queja mucho de lo poco que ha recibido, pero ha recibido mucho. Entre otras cosas, la capacidad de producir dólares ad infinito, lo que llaman los franceses el privilegio exorbitante. Y si ahora da menos, y te cobra aranceles, pues recibirá menos. Y ese vínculo se va a debilitar. Y esa no es una buena noticia.
Y usted como experto dice que Estados Unidos no ha recibido menos. En esa complacencia hemos estado los europeos pensando que dejando territorio, bases, logística, podíamos depositar confianza en el socio que hemos tenido hasta el año 25 con toda claridad y que ahora dudamos tanto de él. No, vamos a ver, es que en el mundo de la complejidad del siglo XXI, la categoría de amigo, enemigo o aliado son categorías líquidas. líquidas. Y yo tengo que decirles que la idea del America First, América siempre ha sido First, el America First lo lanzó el presidente Harding en 1921. Fue para la elección del presidente Harding. Entonces, lo que he sido siempre es el plazo, intereses en el largo plazo. El acortamiento, el FIRST actual quiere decir un acortamiento en esos plazos, porque todos los países actúan en su propio beneficio. Yo sigo confiando y bueno, pues tenemos aquí que el Estado no es solamente su presidente, son muchas más instituciones las que entran en el juego, como creo que hemos visto estos días. Sí, yo les pregunto a los dos, porque escuchándole a usted como militar parece que entonces los riesgos serían limitados, porque no va a romper Estados Unidos el Tratado de Washington, pero es cierto que desde el minuto 1 de este segundo mandato del presidente Trump sacó a Estados Unidos en primer lugar de la Convención de París contra el calentamiento global, del cambio climático. Después ha ido pues tomando decisiones para salir de la Organización Mundial de la Salud y de otras varias. Pero la primera fue esta. Y han sido medidas unilaterales también. Es decir, que probablemente además esta del calentamiento global, el abandono que tienen y el poco afecto que tienen las grandes potencias, miramos a China, a Rusia, que no es una potencia igual, pero es regional, o a Estados Unidos, y vemos el desinterés por proteger el clima. Es decir, que probablemente tienen todos ese interés para hacer navegables otras rutas. ¿Sospechan ustedes que eso pudiera ser posible? A ver, yo entro en lo que... Les he hecho dos cuestiones. Dos cuestiones. La primera, ¿somos optimistas o no somos optimistas? Pero luego, viendo estas primeras decisiones, que la conecto con la del cambio climático, sería una segunda. Déjame que piense la segunda, te voy a dar una contestación para la primera. Perfecto. Volvemos al 14,8 de PIB en paridad de precios. Estados Unidos tiene una deuda suma de deuda pública y privada del 294% de su PIB. El riesgo de imperial overstretch es real, pero es que China le anda a la zaga. China creo que la tiene del 300 y pico y además suma una deuda oculta. Es decir, están en sus límites. Lo que ha hecho Estados Unidos es contraerse sobre su propio continente, porque antes controlaba el mundo y controlando el mundo controlaba su patio trasero, que era América Latina. Pero resulta que se te han metido ahí en América Latina los chinos, los indios, los turcos, porque Venezuela y Turquía tenían una curiosa y estrecha relación. Y dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces se ha replegado sobre su propio continente y trata en la medida que puede de continuar siendo potencia global con lo que le queda. Y bueno, pues esto que dices tú del cambio climático, yo creo que lo traslada a cuestión económica y dice... Con estos márgenes no nos da. Y no creo que entren en la cuestión de que si contaminamos más vamos a conseguir que el deshielo sea mayor y nos vamos a beneficiar de más ayudas a la navegación, porque en 2035 ese mar helado dejará de ser mar helado. ¿Cuál es su opinión? Sí, no, está claro que el derretimiento del Ártico es el eje de todo. Como todo, nadie sabe exactamente, hay hipótesis viables que podrían ser 2035, por supuesto, nadie tiene la varita mágica para saberlo, pero claro, eso es lo que cambia completamente todo, ¿no? Ahora mismo este año ha hecho un barco portacontenedores chino, ha hecho la ruta del paso del nordeste, el paso ruso,
tiene proyectados 16 tránsitos para el año que viene. Podemos estar hablando para final de esta década de cientos de barcos rusos portacontenedores cruzando el paso del nordeste por la vertiente rusa, y para 2035, pues quién sabe hasta qué nivel puede haber llegado, ¿no? Obviamente todo es como prepararse para ese escenario, no tanto por la importancia del clima, pero todo el mundo sabe que esto va a ocurrir, digamos, que efectivamente está la parte de los márgenes de los tiempos y de la importancia, ¿no? Y obviamente es la preparación. Para Estados Unidos, yo soy incapaz de ver que Trump vaya a invadir Groenlandia, o sea, no, me parece absurdo, es imposible, y además no tiene sentido. Mi opinión personal, obviamente, es que esto es para conseguir negociar algo muy concreto, que puede ser, como a lo mejor ha dicho Federico, que pueda haber armas nucleares en una zona de Groenlandia, que luego también que para todas las minas y todos los recursos naturales hay unas normativas súper complejas en Groenlandia, o sea, que es un pequeño infierno burocrático. Es decir, conseguir como condiciones especiales para librarse de todo ese trabas bestiales que hacen, que imposibilitan en gran medida el que se hagan. Es decir, ¿qué es exactamente lo que quiere conseguir con esta negociación? Porque el otro es que es absurdo, o sea, es que no tiene, yo no lo puedo ver, tampoco, ¿no? Pero obviamente el eje es el derretimiento del Ártico, está claro. El eje, el derretimiento del Ártico, y el objetivo coinciden entonces en, Sí, en el mismo. yo creo que sí. Pero estamos poniendo mucho foco y buena luz en este debate, con lo que nos están apuntando ambos. Yo creo que sí, me ha gustado mucho, no lo había pensado, lo de las trabas administrativas, pero claro, el medio ambiente, me imagino los daneses, es un infierno. Es decir, yo sigo a las empresas de minería, es un infierno. O sea, realmente es una complejidad impresionante desde el punto de vista medioambiental. Pues digamos, las trabas burocráticas, las trabas medioambientales de Dinamarca son un juego de niños comparado con las trabas medioambientales de Groenlandia. Luego está la inseguridad jurídica. En 2021 se declaró libre de uranio y ahí estaba la empresa china, en donde yo precisamente estoy. Era chino-australiana, ¿no? Que tenía... Sí, bueno, australiana, pero efectivamente todo el mundo sabe lo que había detrás. Y el hecho es que estaba firmado la explotación y de repente pues dijeron que no. Y se había invertido muchísimo dinero. Es decir, hay montones de proyectos que todos han acabado sin ganas de invertir. Ahora mismo ninguna empresa tiene ganas de invertir, ni de petróleo, porque también para petróleo hace falta, tiene unas trabas impresionantes, hay que colocar unas garantías exorbitantes totalmente, más el 50% de los royalties, más... Entonces, pues eso, que tiene pinta que negociar algo un poquito más pragmático, de condiciones especiales, de pequeñas zonas de control medioamericano. O sea, Piensa en el discurso inaugural de Trump cuando decía aquello de drill, drill. Está en línea. Sí. Entonces, ¿podríamos imaginar un nuevo marco con Dinamarca que pudiera incluir despliegue de armas nucleares, especialmente tras la expiración del acuerdo Nuevo START? New START, claro, que ¿no? ha finalizado precisamente el 6 de febrero. ¿Podríamos imaginar que una vez que ha expirado este tratado, este acuerdo, iríamos a ese otro escenario, que es más o menos como parece que están ustedes dibujando el escenario, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo creo que es demasiado prematuro decir eso, pero lo que sí podemos decir y sí tenemos que tener en mente, ¿no? Porque aquí se ha llegado a hablar de la renuclearización de Europa, con distintos países europeos con armas nucleares. Y el tema de Irán y el arma nuclear, si Irán consigue el arma nuclear, Arabia Saudí la consigue, Turquía la consigue y Egipto también la consigue. Y estamos con una tecnología que es... como es la nuclear, cuya difusión es cada vez mayor. Entonces, conforme pase el tiempo, y el ejemplo de Pakistán, del doctor Khan y la tecnología que consiguieron a través de Corea del Norte puede valernos, es probable que nos encontremos con países que se consigan dotar de nuevas armas nucleares. Y eso no será nunca una buena noticia y además... forzará la nuclearización de todos los demás. Para prever ese escenario no me extrañaría que Donald Trump o el Deep State, porque quisiese la posibilidad esta de
de Groenlandia. Además, es un axioma de la teoría de la guerra, ¿no?, que se llama Clausewitz, se llama alzamiento de los extremos. La tendencia de todas las partes a emplear todas las armas a su disposición y que ha hecho que armas prohibidas como la ballesta, la pólvora o los submarinos, su uso al final haya quedado normalizado para la desgracia de todos. ¿Estamos ante susto o muerte o cómo es esto? Es más o menos. No sé con qué quedarme de todo lo que me están diciendo, porque al final si vamos llegando aquí a esta vertiente también es enormemente preocupante, claro, porque ¿Sí? estamos hablando de una escalada. Precisamente Estados Unidos, el presidente Trump, está intentando negociar con Irán previamente a un despliegue militar mayor para evitar precisamente que se haga con armamento nuclear. Pero claro, en la escalada que estamos dibujando es francamente aterradora. Sí, pero piensa que en Ucrania hemos tenido el sentimiento de amenaza de que alguien emplease, aunque fuera como diversión, una arma táctica. Sí. Que las armas, no hay bombas nucleares tácticas, todas son de uso político, son armas políticas. Y el ataque a la central nuclear y algunos juegos muy peligrosos, como hemos visto. Sí. Quería una opinión por ahí. Sí, y la parte nuclear, evidentemente, es importante. Muy bien ha puntualizado Federico al respecto, ¿no? Obviamente, Groenlandia es antinuclear y la parte de Dinamarca, pero no hay que olvidar que en la Guerra Fría ya firmó Dinamarca un acuerdo por el cual no iba a haber armas nucleares. Luego hubo armas nucleares, que fue cuando se visualizó, cuando, de hecho, Federico, cuando se cayeron en el norte de Groenlandia, y luego hubo un gran escándalo porque se encontró una carta en la cual el primer ministro de Dinamarca más o menos decía, bueno, haced lo que queráis, que nosotros no vamos a mirar. Y lo increíble es que pillaron la carta, o sea, cosa que a mí me quedé genocido. Efectivamente, y de hecho estaba cuando indemnizaron a todas las personas vivas en el momento, ¿no? Es decir, que la parte ofensiva nuclear no es un tema menor. A mí se me escapa el tablero, pero ni mucho menos es un aspecto, en este que negociar, no creo que sea un aspecto irrelevante, ¿no? Aunque yo desde la visión general está ese elemento, y como he comentado antes, está la parte de qué quiere Trump si quiere negociar algo con la parte de la minería. Y luego hay un elemento que no se habla nunca, pero que en verdad es súper importante también, que es una gran tercera parte de recursos naturales, y es la energía hidroeléctrica de Groenlandia. Es decir, Groenlandia tiene prácticamente potencial infinito hidroeléctrico. Hay que estar hablando que estamos en momentos de la inteligencia artificial, en que hace falta, hay una demanda de energía absolutamente exorbitante, y curiosamente uno de los asesores de Trump, esto no ha salido en ningún periódico, que a mí me sorprende, en la prensa local ligeramente, en el proyecto en el que están realmente apostando para hacerse con una contrata, es la mayor central hidroeléctrica de Groenlandia, precisamente para inteligencia artificial, que es un megaproyecto, y es un asesor de Trump que está detrás. Yo digo que me sorprende que no hay, porque se supone que tiene un enorme potencial para su industria, inteligencia artificial y de todo tipo, ¿no? Que puede ser otro, no, evidentemente no es la parte principal ni va a serlo nunca, pero otro elemento más al que tener condiciones, lo que hablamos antes de estas condiciones medioambientales absolutamente draconianas, pues a lo mejor es una pata más en el tablero. Lo que a mí me parece evidente es que la población de Groenlandia, bueno, es totalmente pro-danesa. A Estados Unidos no le interesa nada la parte de la gestión de la población de Groenlandia, que es totalmente danesa, y hace 4 días ha visitado el rey de Dinamarca, ha visitado Groenlandia, ha sido recibido con abrazos, por aplausos por las calles. Es decir, que antes estaba en entredicho Dinamarca y ahora mismo prácticamente la gente se le echa a besarles, ¿no?, a los daneses. Es decir, ahora, de hecho, ha habido una polémica justamente de hace 2 días, es decir, de que no sé si ha trascendido aquí en los medios de comunicación, que un submarino militar americano ha emergido a 8 kilómetros de Nuuk. De repente el mundo, bueno, ¿qué hace un submarino americano a 8 kilómetros de Nuuk? La primera pregunta, resulta que había un herido que necesitaba ser evacuado, ¿no? Entonces ha sido llevado a los hospitales de Groenlandia, y ahora la polémica, vamos, del día de hoy, es que Trump ha dicho que va a enviar un barco hospital, digamos, porque los servicios de Dinamarca, bueno, que ha sonado un poco a chiste y demás, ¿no?, en toda esta historia. Pero bueno, la cuestión es, a Trump no creo que le interese nada gestionar a la población no le interesa nada que la gestione Trump, y es totalmente antipopular, pero bueno, hay un punto entre medio entre qué nuclear, minas, recursos, y una separación que a mí me parece clara, ¿no? Y quizás forzar a Europa a que asumamos
ya la política de defensa, el compromiso con la OTAN, más que Europa, no como organización que tenga una defensa propia, pero sí el compromiso los países europeos dentro de la OTAN. Quizás sea también una forma de presionarnos, o el resultado quizás de esta situación, desde luego lo podemos leer así, ¿no? Porque estamos un poquito más atemorizados que antes de que este debate se produjera. Bueno, ahí está claro que hay una necesidad. La seguridad es un sentimiento. Uno se siente seguro en los medios más inseguros. Hay gente que se siente completamente segura. Entonces, un sentimiento. Entonces, cuando hablamos de seguridad, estamos gestionando un sentimiento. Piense, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Qué bien que hoy solamente van a caer 2 bombas, decía un londinense. Podrán ir los niños al cole. Claro. Hay que ver, la seguridad depende también del entorno. Y está claro que estamos viviendo un cambio de status quo y que eso genera que nuestras certezas se nos van, y eso genera una necesidad de seguridad. Pero la seguridad, el tema de los gastos militares es un tema muy complejo. Nosotros no gastamos de cualquier manera. Nosotros hacemos una estimación de necesidad, hacemos primero unos escenarios, después unas necesidades para cubrir esos escenarios en términos de capacidades, después hacemos proyectos para ver qué concreta arma, cuánto cuesta y cuánto cuesta mantenerla, porque nosotros hablamos de capacidades. Capacidades no es solo tener aviones, es tener pilotos, es tener doctrinas, es tener aeropuertos, es tener combustible, es tener logística, es tener portaaviones, y son cosas muy complejas que lleva muchos años construir. De la misma manera que hacer un ejército europeo es una cosa muy difícil, porque un ejército obedece a una comunidad política. Entonces tiene que existir la comunidad política para que exista un ejército europeo como tal. Luego se pueden hacer componendas, más o menos, avanzar en un sentido, en otro, pero eso segundo, comunidad política y luego ejército, es una cosa clave. Es decir, que las cosas tienen sus pasos y procedimientos. Porque no se trata de gastar por gastar. Cuando habla de nosotros, ¿se refiere a los países de la OTAN? De la OTAN, de la Unión Europea, de Occidente. ¿Qué es Occidente? Bueno, Occidente lo ponemos en Estados Unidos, está tan pichi al lado de nosotros. O sea, quiero decir que somos, en ese caso... Pero yo haría la primera pregunta, es ¿qué es Occidente? Integrantes diferentes. O sea, Huntington decía que Latinoamérica no era Occidente, y lo decía y se fumaba un partagás. Decía, no es Occidente porque incorpora elementos indígenas eficazmente eliminados en América del Norte. Eso está escrito. Vamos, eso lo digo yo y a mí me corren por toda la castellana. Pero ¿cuántos tiempos han pasado? Entonces, ¿qué Occidente? Pues somos nosotros. Existe una necesidad de compartir una seguridad. Occidente hasta el 2025 integraba claramente el vínculo atlántico, era Europa, sí, y Estados Unidos, claramente. Sí, claramente. Era cultura, un conjunto de culturas. Claro. Tecnología compartida, no, y democracia, y las bases militares. de las democracias, las constituciones, los estados de derecho que nacieron allí y en Europa. Bueno, ¿y tú, Ramón, cuándo te vas? ¿Qué haces aquí? Quiero decir, porque te estás perdiendo... Te estás perdiendo el nerviosismo, lo mejor. ¿Qué haces aquí? Aparte de traernos, bueno, pues esta luz, ¿no? Porque aquí los expertos en que nos hemos convertido todos, pues nos achicamos cuando escuchamos voces como las vuestras. O sea que haces muy bien en visitarnos, efectivamente. Pero ¿cuándo vuelves? Yo vuelvo ahora en abril. Iré de nuevo a Groenlandia y estaré como normalmente hasta finales de septiembre, principios de octubre. Y entre medias, mientras estás aquí, estás hablando con todo el mundo allí, porque tienes contactos. Tengo que decir que este señor se habla con todos los ministros, con todas las personalidades, con todas las personas que pintan algo allí. Este señor hace así y se habla. ¿Sí? Hombre, estás hablando mucho con ellos, ¿no? Conozco bastante, ahora mismo están bastante ocupados, o sea que no es el momento de estarles dando la paliza más de la cuenta, ya llegará el momento. Les tranquilizas desde aquí, efectivamente, es más fácil con la distancia. Pero sí, yo soy en la zona en la que yo estoy, en el sur, es una zona muy importante en Groenlandia, no solamente por las minas, que obviamente es la más importante en minería, sino porque es una especie como de Cataluña, es un lugar que políticamente marca la política del país y gran parte de los políticos más importantes del país
son del sur, ¿no? La ministra de Asuntos Exteriores, a quien por supuesto conozco mucho porque es de cerca, el anterior primer ministro de Groenlandia fue empleado mío, puedo decirlo, no todo el mundo puede decir que un primer ministro ha trabajado para él, yo sí puedo decirlo, efectivamente. Y bueno, mi olfato de periodista, yo digo, por aquí voy a ir bien. Sí, bueno, jamás lo Porque hubiera no lo sospechado y sabía. es una cosa totalmente diferente, pero realmente... No tenía ni idea, pero lo intuía. Menudas relaciones sociales. ¿Y allí cómo se vive? Pero bueno, tampoco, o sea, son 50.000, es decir, no es tan difícil. Es decir, que prácticamente te conoces todo, ¿no? En la zona, 50.000 en todo el territorio. en todo el país, y en la zona sur es 7.000 personas, ¿no? En la capital, donde es el ex primer ministro, pues son 1.200 habitantes, me refiero. O sea, no es un Nueva York, exactamente no es, ¿no? Entonces es bastante fácil conocerse, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente es una zona importante y bueno, he tenido oportunidad realmente de charlar mucho, nunca pensando que yo iba a, solo como curiosidad personal realmente, ¿no? Evidentemente de lo que estaba pasando en el Ártico antes de todo esto y bueno, porque realmente este entorno pues no es mi entorno es la exploración, que es a lo que yo me dedico, y la vida realmente cotidiana en Groenlandia, pues con la gente en el país, en el día a día, que es a lo que yo me dedico de verdad, ¿no? ¿Y qué tenemos que aprender, hablando en términos de polemología, de este conflicto? Mira, ¿Qué vamos a aprender? ¿Hemos aprendido ya con él en el territorio? ¿Y usted? Decía Terencio... Mira, Porque nos quedan 7 minutitos. Dos ideas 10 minutitos. para que la Antártida se gobierna por un tratado que es el Tratado Antártico y el Ártico, esto es tierra y eso es mar. Y el Ártico se gobierna por el derecho del mar. Entonces, ahí hay un punto muy interesante porque hay una reclamación de Groenlandia, que es la costa más al norte. Bueno, hay algunos territorios de Canadá más al norte, es 84 grados norte. Son 875.000 kilómetros. Y una cosa es que te apoye Estados Unidos y otra cosa es que te apoye Dinamarca para lograrlos. Y luego está el tema de China, el interés de China. China, y esto quiero decirlo un minuto, consigue escaparse del cuchillo en el cuello de Malaca. El 90% del comercio chino es marítimo, y entonces tiene rutas terrestres para escapar a través de Birmania y a través de Pakistán, pero ahí está el cuello de botella de Malaca. Entonces se va por el Ártico y se ahorra un 40% de la distancia y el peligro de Bab el-Mandeb, que me encanta el nombre, la puerta de las lágrimas, Qué bonito. y Suez. Entonces, bueno, ahí está eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si se va por el norte, que es la parte y está la ruta de la seda, que es un concepto de Ferdinand von Richthofen, y que habla de caravaneras, ¿no? Tiene ese nombre porque se desarrolla en Asia Central. Y Asia Central es el espacio postsoviético. Entonces, China le está comiendo la tostada a Rusia por el norte y por el sur. Está ahí 1.800 empresas chinas en Uzbekistán, que es el centro de gravedad de Asia Central, y está envolviendo a Rusia. China y Rusia son enemigos naturales. Bueno, es que la guerra de Ucrania no la habría sostenido Rusia. Claro, claramente. mientras Rusia está entretenida con Ucrania, China se está llevando toda Asia Central. Y entonces ahí hay un elemento en clave internacional fundamental y en relación con el Ártico, es la relación ruso-china, que va a sufrir, es de prever que sufran tensiones cuando el tema de Ucrania acabe. Claro, porque es un país dependiente de otro en este caso, lógicamente, claro. Y cada vez más débil. Porque hoy leemos en la prensa que Ucrania ha tenido 600.000 bajas, que es una barbaridad, la verdad. Es que el día de hoy es de conmocionar. Todos, pero hoy lo tenemos así, ¿no? Y son entre civiles, militares y también heridos, pero esa cifra se dobla en el caso de Rusia. Sí. 1.200.000. Sí. Es una cosa impresionante, es un país cada vez más débil, lógicamente. Tenían unas brigadas que le llamaban brigadas desechables. Qué barbaridad. Entonces, y el tema de Rusia ha conseguido escapar a las sanciones, ha conseguido vender y de hecho está en crecimiento. Creo que el año pasado creció el 3%. ¿Por qué? Porque se ha convertido todas las industrias
se estaba desindustrializando, era un país que dependía de la venta de recursos, y ha puesto en funcionamiento todas esas industrias, pero que las ha puesto en funcionamiento con producción de material militar. Es como, me recordaba una cosa como el barón Munchausen, que fue capaz de salir de una ciénaga tirándose del pelo. Es decir, en el momento en que la música pare y la guerra de Ucrania termine, en Rusia va a tener serios problemas internos. Bueno, esta es la pelea entonces, ¿no? Es decir, que como potencia ahora regional veremos a ver en lo que queda. Bueno, un momento. Es que medir Rusia es muy complicado. Son 17 millones de kilómetros cuadrados. Si tú dices, es el 2,1 del PIB a precios constantes. Sí, pero si tú lo mides en la propia moneda, es el cuarto país en términos económicos. O sea, la medición del potencial de Rusia es algo complejo. bueno, pues yo querría una última reflexión de cada uno de ustedes antes de terminar, que ha sido un debate delicioso, realmente. Me quedo con más apetito de más, pero es la hora para que terminemos debidamente. Hay que quedarse siempre con apetito de más en este tipo de debates, y así volvemos. Háganme ese resumen de todo lo que hemos escuchado. ¿Qué es lo que nos dirían? Pues, ¿Que estemos más tranquilos, que estemos menos, que pongamos el foco dónde? Saberlo. Bueno, lo primero, efectivamente, hacer un comentario sobre lo monstruoso de las cifras que has dicho para el día de hoy, ¿no? Que es algo realmente inconcebible y que la mente no da para el grado de la tragedia, digamos, ¿no? Volviendo al tema de Groenlandia, para mí que este año mi comentario es que pues eso, es como que de alguna manera ha empezado o una de las partes de comienzo de este siglo XXI, que está destinado a ser realmente el siglo del Ártico. El Ártico que a mí me atrajo es el Ártico misterioso, lejano, que no le interesaba a nadie. Esa es la principal razón por la que yo me interesé en Groenlandia. Ese mundo ha muerto y un nuevo mundo está empezando, que me gustaría saber en qué va a consistir. Desde luego no tengo la menor idea. Que, por cierto, no le he preguntado porque pensé que no me iba a dar tiempo por el trineo de viento. ¿Cómo se le ocurre a usted hacer eso? Efectivamente, bueno, ese sí es mi mundo. Es maravilloso todo lo que cuenta. Es una película, es maravilloso todo. Sí, bueno, es el primer y único vehículo del barco de vela para navegar por el interior de Groenlandia, la Antártida, que combina todo el conocimiento inuit con la tecnología, ¿no? Y es el proyecto que es precisamente lo que yo voy a hacer ahora en primavera y probablemente vaya a la Antártida, ¿no? Para realizar investigación científica limpia, el único sistema en todas las zonas más remotas de Groenlandia, precisamente en el norte de Groenlandia, que es donde voy ahora a cruzar para eso, que es mi proyecto, a lo que yo me dedico. Qué bonito, qué expedición tan bonita, te deseamos mucha suerte con eso. Yo dos frases. Venga. Que no tienen que ver con el Ártico. Una de Terencio, que escribió hace mucho tiempo, nada humano me es ajeno, y estamos viendo que nada nos es ajeno en el mundo del siglo XXI. Y la otra frase de André Glucksmann, que en una sociedad de la información hay que tenerla presente. La gente no piensa, se informa. Hay que hacer un esfuerzo por pensar. Por favor, por favor. Esto merece un aplauso para los dos, pero todos... Pues muchísimas gracias a los dos. Sabemos mucho más ahora y hemos aprendido mucho. Así es que vamos a seguir la estela de lo que nos han dicho. Y nada, muchas gracias en este caso a Fundación Avante, a Política Exterior y enormemente agradecida también a estar aquí con la Sociedad Española, la Sociedad Geográfica Española, de tener esta oportunidad de estar con todos ustedes, para quien ahora yo pido el aplauso nuestro hacia ellos, que nos han acompañado.